Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir hablando de todas las noticias que han surgido. Tenemos muchísimas cosas de las que hablaros en el día de hoy y todos los temas que os vamos a comentar van a estar detallados en la descripción del vídeo por si queréis saltaros algún tema y pasar directamente a vuestro momento de elección. Y vamos a arrancar hablando acerca de Adrian Newey porque en la noche de ayer publicó su mujer, Amanda Newey, una fotografía bastante curiosa sobre el gurú técnico. Ya sabemos, él mismo había comentado que cuando ya estuviese en el tiempo de Garden y en el tiempo de jardinería de Red Bull, ahora mismo está pasando por este año en el que no puede estar contratado tampoco por otro equipo y lo único que iba a seguir haciendo es cuando Red Bull esté patrocinando, esté presentando el Hypercar, que Newey propiamente también ha hecho, estará allí. Más allá de ese momento no va a estar en ningún otro gran premio lo que comentó él mismo es que iba a estar de vacaciones con su mujer. Él dijo que con una caravana, por ejemplo, recorriendo Francia. Eso es lo que llegó a decir y efectivamente vemos en esa fotografía que claramente está de vacaciones, más ahora que es cuando hace buen tiempo en Europa. Lo curioso sobre esta fotografía es lo que a mí me ha destacado especialmente es la frase que tiene en la camiseta. Ya en el último Gran Premio en el que estuvo parafraseando mucho a Forrest Gump, del hecho de que estaba cansado, el hecho de que se quería ir a descansar, que quizá ya había llegado su momento, en el cual lo que pasa es que las informaciones no indican esto, pero sus palabras, sus últimas palabras que él ha dicho, te hacen pensar que verdaderamente se puede llegar a retirar. Y su manager, Eddie Jordan, nunca tampoco lo ha descartado. Aquí, por supuesto, tampoco le hemos descartado, aunque las informaciones no estén yendo por ese sentido. Con esta otra frase que sale en su camiseta, que lo que pone es: estoy bastante cansado, creo que es momento, creo que me iré a casa ahora. Puede ser que al final le apetezca volver el próximo año, por supuesto, por lo menos al último cambio de reglamento que él haga y ya retirarse. Pero quizás se retira antes de este. O sea, lo que yo quiero decir es que a lo mejor de verdad se va a retirar finalmente. Él está escuchando ofertas, él está hablando con otros equipos porque es lo que está ocurriendo, porque se está informando. Por supuesto lo está haciendo con Ferrari y esto es lo que más información se ha dado. Por supuesto lo ha hecho con Aston Martin porque ha visitado la fábrica. Esto se informó la semana pasada e incluso desde el propio equipo Aston Martin han hablado acerca de él. Pero también se informa que Mercedes está haciéndole ofertas y Newey las está escuchando. McLaren le está haciendo ofertas y Newey las está escuchando y Williams incluso lo que dijeron es que se habían reunido ya desde Miami, que fue el primer gran premio en el que se anunció que no seguía con Red Bull. Quiero decir con esto, él está escuchando ofertas, es lo que tiene que hacer porque está en una situación muy privilegiada, es por quien se está matando todo el mundo, por supuesto, es una persona que es más importante que incluso cualquier piloto para intentar por lo menos, luego no te asegura tampoco nada, pero para crear el proyecto es incluso más importante que cualquier otro piloto. Él está en esa situación privilegiada y se puede sentar en ese sillón en el que está sentado a escuchar las ofertas, pero yo no descartaría la posibilidad de que se retire. Lo ha dejado caer en bastantes ocasiones, no se da por hecho en muchos de los medios internacionales cuando hablan acerca de Adrian Newey. Yo personalmente también quiero que esta opción esté contemplada como una posible retirada que pueda tener en el gurú técnico, porque también, vale, dices, bueno, me uno a un equipo 2 años y estoy para el 26 y el 27, pongamos un ejemplo. Si hay un cambio, no se sabe exactamente si al final habrá o no en 2030 un cambio de reglamento, pero es incluso los rumores que está habiendo que podría haber un cambio también grande ahí aerodinámico, sería en este caso, este año es de motores. Pues si ya estás en el 27, oye, pues alargar un poco más, no te importa seguir al siguiente reglamento. Quiero decir que hay alguno en el que de verdad tienes que decir, ya, no voy a seguir al siguiente cambio de reglamento, que es sobre todo donde Newey destaca. ¿Puede ser esta ocasión? Pues veremos qué es lo que ocurre finalmente. Dicho esto, vamos a regresar a la actualidad acerca de Fórmula 1 y nos queremos ir a hablar acerca del equipo Aston Martin, que ya os hemos comentado que están hablando también en algunas ocasiones, especialmente Alonso, de quien nos vamos a poner ahora unas palabras, siendo bastante optimistas en algunas ocasiones. Y hay cosas que, bueno, cuadran más, pero esto que os vamos a traer de Tom McCulloch, de verdad que no ha ido por dónde cogerlo. El director de rendimiento del equipo Aston Martin ha hablado de la situación actual del equipo y lo que ha comentado, aparte de decir que por supuesto quieren mejorar más y están trabajando a fondo para traer nuevas mejoras, lo que ha dicho es
que están relativamente contentos con el desarrollo de la MR24. Y de verdad, por mucho que le doy vueltas, no tiene sentido. Por mucho que incluso la explicación que él da en ciertos parámetros tiene razón, porque el coche ha evolucionado, no puedes estar contento con esta evolución. A lo que se refiere, lo vais a escuchar, ahora os comento las palabras, es que, por ejemplo, si hubieras llevado el AMR24 de Bahrein a Barcelona, no hubiera pasado de Q1. No porque el coche de por sí fuese peor, sino porque es que además en Barcelona era un circuito en el que no se iban a adaptar bien, eso ellos ya lo sabían, entonces que incluso con los mismos rendimientos de todos los coches en Bahrein lo hubieras llevado a Barcelona y dice que no hubieran pasado a Q1. Esto es lo que él dice, luego otra cosa es lo que hubiera ocurrido, por supuesto. Siendo esto así, porque obviamente, y esto lo decíamos el año pasado, el AMR23 de principios de año que hacía podios era peor que el de final de año, pero lo que pasa es que lo que es importante aquí no es si es mejor que en comparación a tu inicio, es si es mejor en la comparativa frente a tus rivales. No puedes estar relativamente contento por mucho que la explicación, incluso en este sentido, no le falte razón. Creo que desde el principio del año pudimos ver algunas limitaciones que nos lo están poniendo difícil. Hemos estado trabajando en ello desde entonces. Llevamos piezas a casi todas las carreras, tanto mecánicas como aerodinámicas, para ayudar en estos contratiempos. Las piezas que hemos utilizado en las últimas carreras han sido bastantes mejores para eso y esta es realmente una mejor prueba. En este tipo de circuitos creo que si hubiéramos tenido el coche que teníamos a principios de año, habríamos luchado por estar, creo, en la Q2, a 4 décimas y media del mejor tiempo. Nadie está parado, nadie no está desarrollando. Estamos relativamente contentos, pero es solo relativamente porque no es donde queremos estar, con los dos Alpine por delante de nosotros por márgenes muy pequeños. Hay cosas que sabemos que tenemos que abordar y lo bueno en este momento es que cuando estamos trayendo piezas a la pista se están abordando esas cuestiones. Es un juego relativo. Creo que sabemos lo que estamos tratando de lograr y es bastante difícil y eso es lo esencial, tanto mecánica como aerodinámicamente. Estamos trabajando a toda máquina para traer las actualizaciones tan pronto como podemos para resolver los problemas. A veces es bueno echar la vista atrás a las carreras más antiguas y compararlas con otros datos, no solo en el tiempo por vuelta, porque hay otros factores que influyen, pero solo en la carga aerodinámica pura todo se está moviendo tan rápidamente que es solo un juego relativo. Nuestro coche, con las características y la eficiencia del DRS de ahora, es un mundo diferente con respecto al año pasado, pero no importa, es solo como una mejora relativa y trabajamos muy duro en la fábrica y estamos empezando a ver los beneficios de eso. Así que creo que desde Bahrein hasta ahora y desde ahora hasta el final de temporada tenemos todo el potencial para hacer algunas ganancias relativas en comparación con lo que hemos sido capaces de hacer en el pasado. Esto último, por supuesto, o sea, a ver, potencial hay. Luego tienes que conseguirlo, pero bueno, potencial hay en el coche, por supuesto que sí, y lo hemos visto en muchas ocasiones con otros equipos. Ahora bien, es que no puedes estar contento, es que es lo peor, que no puedes estar contento porque es que me es indiferente que si comparas con principio de temporada el coche es mejor, si me parece perfecto, pero es que el de los rivales también es mejor, y es que el de los rivales es mucho mejor que el tuyo. Esto es lo que también comenté yo el domingo, que es mi pregunta que no doy explicación, no lo entiendo realmente. Bueno, puedo llegar a tener una explicación, pero me parece también una explicación que no tendría sentido que esto sea lo que está haciendo Aston Martin, que es ¿por qué están siendo el peor equipo en el desarrollo? Es que están todos acercándose de la parte de atrás y se les están distanciando los de la parte de delante, es decir, están siendo los que peor desarrollan y este es un equipo que acostumbraba a desarrollar muy bien los monoplazas. Mi explicación es que creo que les pesa mucho lo del año pasado porque de verdad piensan y consideran que deberían estar ahí arriba y como piensan y consideran que deberían estar ahí arriba, que a lo que me refiero con esto es que no dicen, vale, estamos aquí, por lo menos vamos a mantenernos. Como no están en esa situación, como no están en ese pensamiento, buscan
algo especial que ya les solucione estos problemas y ese algo especial al solucionar los problemas les sitúe otra vez arriba. Creo que es lo que buscan, creo que se puede encontrar, porque McLaren lo encontró, pero McLaren estaba tratando de mejorar el coche sin más. Parece que Aston Martin está centrado únicamente en mejorar, solucionar los problemas y se están generando otros problemas, entonces hay que solucionarlos y encontrar, gracias a esa solución, lo que te dé, que te aumente el ritmo para estar arriba peleando por podios. Pero yo creo que se debían de centrar en, por lo menos vamos a mantenernos quintos y seguir trabajando duro. Que luego, ya os hemos comentado que hay un optimismo bastante alto, esto incluso del propio Fernando Alonso, de cara a lo que se viene en Hungría. Ahora os hablamos también de lo que ha comentado Alonso, pero lo que no puede ser es que estés relativamente contento, como ha dicho McCulloch, con este desarrollo. Porque es que estás peor que a principios de año. Me es indiferente que tú pienses, o sea, que tu coche sea mejor que el de principios de año. Sí, sí lo es, pero no puede ser que estés relativamente contento porque la comparativa, ¿qué es lo importante? Que esto es una competición, no es una maratón tú solo para mejorar tus marcas, es una competición para ser el primero. Estás ahora peor que lo estabas antes. Fernando Alonso, que ya os hemos explicado, ha estado siendo bastante optimista. Ya trataremos de traeros qué es lo que llega en Hungría, porque además os lo trataremos de traer y os lo traeremos, pero para Hungría todavía quedan 2 carreras y 4 semanas todavía para llegar a 3 semanas para llegar a Hungría, así que bueno, en ese sentido tranquilidad, pero Fernando Alonso no quiere tampoco generar falsas expectativas sobre estas actualizaciones. Por estas cosas siempre os digo que lo que hable McCulloch, lo que hable Mike Krack, especialmente estos dos, bueno, hay ocasiones en las que hay que cogerlo también con pinzas porque sobre todo quien es más realista normalmente suele ser Fernando Alonso, y en este caso lo que dice es que no quiere generar falsas expectativas con las mejoras que él mismo ha dicho y se ha mostrado optimista de cara a Hungría, porque dice que bueno, sí, están siendo bastante optimistas, debe ser que los datos en el simulador, en el túnel de viento, los datos en la fábrica están siendo muy buenos porque es la primera vez que vemos a Alonso tan optimista, pero dice que él también esperaba las mejoras del año pasado o las que han ido viendo este año y no han sido efectivas. Espero las mejoras, pero las hemos esperado también el año pasado y a principio de este año, así que tampoco vamos a prometer nada, ¿no? Vamos a trabajar duro y cuando lleguen nuevas piezas al coche, antes de anunciarlas o de esperar en ellas, vamos a comprobar y si van bien, pues las disfrutaremos y si van mal, intentaremos mejorarlas, ¿no? Pero creo que es el momento de poner cosas en la pista y no prometer nada, ¿no? Y solamente trabajar. Otro equipo que también necesita mejorar porque está en una peor situación en la que estaban hace un par de carreras es el equipo Ferrari. Se ha juntado además 2 grandes premios malos. Barcelona quizá no es el circuito que mejor se les podía llegar a adaptar. Yo creo que también esto es un poco excusa porque realmente no era un circuito malo, pero bueno, sí que es lo que comenta también en ese sentido Carlos Sainz, pero Canadá, desde luego que sí que era un circuito bueno para ellos. ¿Pudo ser las circunstancias? Pudo serlo, por supuesto, pero por ahora lo que hemos visto claramente es que ya no son el segundo por discordia como eran por lo menos a principio de temporada, incluso llegando a poder desafiar a Red Bull. Ya en este sentido, McLaren les ha superado, Mercedes mínimo les ha igualado, por no decir que incluso les ha superado, porque en estas 2 últimas carreras han estado por delante y llevan sin conseguir ya un podio 2 carreras consecutivas. Por ese motivo es por el que Carlos Sainz pide mejoras, pide progresos para un equipo que por ahora, aunque han traído muchas cosas también Ferrari, no han progresado. No han ido para adelante. Que esto es lo mismo. Pueden estar contentos, hombre, que sí, que este SF24 será mejor que el de principios de año, pero que en la comparativa estás incluso por detrás de 2 equipos con los que estabas por delante de ellos a principios de año. Por eso, lo que os decíamos, Aston Martin, no puedes estar contento. Ferrari no lo está en este sentido, habiendo ahora sido superado. También puede tener factor ese alerón delantero que le introdujeron a Mercedes. Bueno, puede tener factor, pero la FIA no los va a prohibir, así que ahí ya no te puedes quejar, por lo menos por ahora, salvo que cambie esto. Así que tienes que trabajar con ello. Entonces es el motivo por el que ahora Carlos Sainz, que encima tuvo mala suerte de tener la mala estrategia que puso el neumático, vamos, tenía la estrategia que pensaban todos los equipos que era la buena, porque al adelantar a Leclerc él estaba teniendo la prioridad, lo mismo que le pasó a Russell, ¿no? Los 2 pilotos que empezaron por detrás en tanto Ferrari como Mercedes adelantaron a su compañero de equipo, entonces estaban teniendo la buena estrategia, resultó al final ser la mala, que era la de poner el neumático duro porque no estaba funcionando. Carlos Sainz por ese motivo pide más mejoras a su equipo.
Red Bull y McLaren en otro nivel esta carrera y luego los Mercedes un pasito por delante, así que empieza a ser algo en lo que hay que trabajar porque está claro que en este tipo de circuitos de curva larga, curva media rápida nos cuesta más y ahora hay que trabajar en mejorar el coche en este tipo de circuitos. En el caso contrario, y alguien que sí que se está mostrando muy contento porque el equipo ha progresado, es Mercedes, y es en este caso Lewis Hamilton, que Hamilton logró su primer podio de la temporada. Ya había logrado, porque esto veo mucha gente quejarse, se quejaron muchos en Canadá, Hamilton ya había logrado un podio en una sprint, pero no computa como podio, entonces por eso no se contaba como tal. Logró un podio en la sprint en China, que lo hizo muy bien, además en esas condiciones mixtas, especialmente en la clasificación. Luego ya en la clasificación al sprint, porque en la clasificación normal en condiciones de seco cayó en Q1. Ahí vimos cómo estaba también todavía ese Mercedes. Ya no es el caso de Mercedes, han dado grandes progresos. El fin de semana en Canadá fue él, reconocido por él, quien falló en clasificación, y eso le lastró para una carrera que tenía en ritmo posiblemente de tener el mejor coche. Ahora en Barcelona no eran el mejor coche, superados por tanto Red Bull como McLaren, pero eran bastante competitivos, y con ello Hamilton logró hacer un podio. Muy buena carrera, por cierto, de Hamilton. Fue muy curioso porque el primer stint Ferrari parecía ir mejor, es más, Hamilton pierde posición con Carlos Sainz, pero lo hace con undercut, pero luego Hamilton logra en pista volver a adelantar a Carlos Sainz, una maniobra de la cual habrá que hablar, una maniobra muy ajustada. Bueno, a mí no me parece mal que no se le pusiera sanción a Hamilton, me parece mal que se ponga la sanción a otros pilotos por la misma acción que no, pero bueno, vale. A Hamilton no se le puso sanción, creo, ojalá se tuviera la misma vara de medir para todo el mundo, independientemente le adelantó y tuvo muy buen ritmo, y luego gracias a lo que os hemos comentado con Sainz también, pues Hamilton pudo verse beneficiado porque Russell tenía la prioridad, se dieron cuenta de que el duro no era el bueno, puso el blando y ya con eso volvió a adelantar a Russell, porque recordemos que en esta carrera había clasificado por delante, pero la espectacular salida que hace Russell, y también de mérito del propio Hamilton, reconocido por él en las palabras que os vamos a poner ahora, donde dice que podría haber hecho más en esa salida, y si hubiera sido por hacer más en esa salida quizá hubiera conseguido un mejor resultado, pero por culpa de esa espectacular salida de Russell perdió posición con él, luego al final consiguió adelantarle, y por cierto, podio número 198 de Hamilton, a 2 de ser el primero, también es el primero en llegar a 198 podios, y de ser el primero en llegar a la cifra de 200 podios. Sí, muy contento con el resultado porque llevo mucho tiempo sin un resultado así. Así que radiante de energía positiva, ha sido una carrera muy sólida. Al principio he salido bien, pero luego ha pasado con el motor, he perdido potencia o algo así. Y he perdido mucho terreno. Estaba esperando poder pelear con los dos de arriba, como lo ha hecho George en la primera vuelta, pero no ha sucedido. Y desde ahí he tenido que remontar mucho. Mi segunda y última tanda, la verdad es que han salido de lujo. Si hubiéramos salido mejor, hubiéramos estado más cerca de los que han acabado por delante. Tenemos trabajo por hacer, pero el equipo ha hecho un fantástico trabajo para darnos el ritmo que tenemos, y acabar tercero y cuarto son muy buenos puntos. Y podemos mantener esta inercia. Dios mío, por favor, eso espero. Eso espero. Vamos a empujar muy fuerte en las próximas carreras. Que por cierto, Mercedes ha denunciado que han recibido correos electrónicos de alguien acusándoles de estar saboteando a Lewis Hamilton antes del Gran Premio de España. Lo han denunciado a la policía, y la explicación que daba Toto Wolff especialmente era que tenían tolerancia cero con este tipo de comentarios. Después de haberle denunciado a la policía, encima incluso ha logrado Hamilton un podio, que ahora os vamos a contar las palabras que dijo Toto Wolff posterior a ese podio, sabiéndose ya toda esta historia. Yeah, so it's not from a member of the team. It was when we are getting this kind of emails, and we're getting tons of them. It is upsetting, particularly when somebody's talking about death and all these things. So on this particular one, I have instructed to go on full force. We have the police inquiring it. We are researching the IP address. We are researching the phone. All of that, because online abuse in that way needs to stop,
people can't hide behind their phones or their computers and abuse teams or drivers in a way like this. I don't know what some of the conspiracy theorists and lunatics think out there. Lewis was part of the team for 12 years. We have a friendship. We trust each other. We want to win this. We want to end this on a high. We want to celebrate the relationship. And if you don't believe all of that, that you can believe that we want to win the Constructor World Championship. And part of the Constructor World Championship is making both cars win. So to all of these mad people out there, take a shrink. Esas eran las palabras de Toto Wolff explicando lo ocurrido, y después del podio de Lewis Hamilton lo que dijo es lo siguiente: es bueno ver que ha tenido un gran fin de semana porque ha sido un tiempo que ha estado el extremo receptor y la estrategia ha trabajado en contra, pero hoy eso ha ido a su favor y por eso estoy contento de que tengamos ese podio para él, porque ha pasado mucho tiempo desde México que no lograba un podio, y esto es ya desde el año pasado. Una de las últimas carreras del año pasado es cuando ya logró ese último podio. De aquí, lo único a comentaros también, y creo que tiene toda la razón en este sentido Mercedes, y me parece muy bien esa filosofía de tolerancia cero con estos comentarios de Toto Wolff. Es lo que tiene que hacer, perfecto que se denuncie, no tiene sentido si no es verdad, porque si fuese verdad, pues bueno, obviamente aquí se callarían, pero obviamente no es verdad que están saboteando a Hamilton, más allá de que obviamente va a tener prioridad Russell por parte de Mercedes siempre que se pueda, pero en este caso, por ejemplo, no porque se hubiesen equivocado con la estrategia de Russell le hacen hacer la misma a Hamilton para perder posición. Obviamente eso no va a ocurrir, se ha visto muy claro, pero va a tener prioridad Russell porque es el piloto que se queda. Más allá de ese trato de favor que puede tener Russell, que no es trato de favor, es obviamente la prioridad. Si está exactamente igualado, se la va a llevar el piloto que se queda. Más allá de ahí, me parece muy curioso esto de quién viene. Pues no se sabe exactamente, por lo menos por ahora, de dónde venía esa acusación que les estaban haciendo, pero viene de los aficionados de Lewis Hamilton. Y siendo perfecto ese tolerancia cero contra este tipo de comentarios, creo que obviamente es un poco, en este sentido, digámoslo así, hipócrita que con esa misma afición no tuviesen tolerancia cero cuando criticaban, cuando fue lo de 2021, críticas a, que hubo gente de Red Bull que se tuvo que cerrar las cuentas en redes sociales. Siendo bien lo que han hecho en este sentido, por supuesto en aquel momento es el mismo aficionado, ahora va en contra suya porque Hamilton se acaba marchando, pero es que es exactamente lo mismo que ocurrió en aquel momento. ¿Es hipócrita? Bueno, obviamente hay momentos en los que te lo callas, incluso no crees que sea malo. En otros momentos, cuando es a ti a quien te ataca, pues desde luego que sí. Bueno, simplemente quería comentarlo, por supuesto, esto. Informaros también, y finalizamos con este vídeo, que Logan Sargeant, todo hace indicar que va a volver a competir, porque va a competir, mejor dicho, en Estados Unidos en la IndyCar. Digo que no va a volver porque Logan Sargeant se crió, maduro, por así decirlo, en competiciones europeas, en competiciones de Fórmula 2, Fórmula 3, competiciones inferiores de Europa para poder ascender a Fórmula 1. Así que va a ir a correr finalmente a IndyCar, lo va a hacer con Prema el próximo año. Recordemos que Prema, que es un equipo que está también en Fórmula 2, Fórmula 3, es el que ha dado, por ejemplo, el ascenso a muchos pilotos actuales de la propia parrilla, como es el propio Charles Leclerc, por ejemplo, entre otros. Lance Stroll, por ejemplo, también estuvo en Prema, y el propio Logan Sargeant corrió en Prema en Fórmula 3. Ahora Prema también va a tener un equipo de IndyCar, van a debutar y le van a dar, va a correr allí Logan Sargeant después de quedarse sin asiento, lo más probable al 99,9999 periódico, por ciento de posibilidades de que no continúe la próxima temporada en Fórmula 1, ya no en Williams, porque en Williams por supuesto se da por hecho, pero bueno, vete a saber qué pasa con Sainz, pero es que si no sigue Sainz tampoco se va a seguir, o sea, si no va Sainz finalmente a Williams, no va a ir tampoco Sargeant a ocupar ese asiento. Entonces no va a seguir en Fórmula 1 lo más seguro y va a volver a IndyCar. Creo que lo puede hacer relativamente bien en IndyCar, porque al final pues obviamente es una competición que sobre todo zona media, los mejores pilotos de IndyCar creo que son pilotos muy buenos y a los que se les conoce muy poco, pero pilotos de zona baja pues suelen flaquear bastante, entonces creo que lo puede hacer bastante bien. Veremos qué tal hace Logan Sargeant en IndyCar la próxima temporada, que sobre esto además informaros que en la BBC Andrew Benson ha hablado acerca de la continuidad de Logan Sargeant este año
Y dice que no es descartable la información que ya había del hecho de que lo sustituyera Kimi Antonelli, que yo aquí en su día lo único que os dije es, ahora han cambiado las reglas, pero en el momento en el que no habían cambiado, no podía suceder ese cambio en Imola, por ejemplo, porque no tenía la superlicencia Andrea Kimi Antonelli, que sería quien lo vaya a sustituir. Hoy en día lo puede sustituir perfectamente para Italia, porque Andrea Kimi Antonelli, como han cambiado las normas, puede perfectamente ascender ya directamente a Fórmula 1. Ahí ya sería la decisión de Williams, y si no, pues siempre se hablaba de a partir de Italia puede ocurrir, del Gran Premio de Italia puede ocurrir, porque es cuando ya Andrea Kimi Antonelli tendrá la mayoría de edad e iba a tener ya ahí sí o sí la superlicencia. Dice Andrew Benson que es algo que no hay que descartar, tampoco hay que descartar que por supuesto corra completamente todo el año. Mercedes sigue empujando porque antes que subirlo a su monoplaza, a su equipo la próxima temporada, como va a ocurrir, les gustaría que ya tenga experiencia en un Fórmula 1 actual, aunque sea en este caso en Williams. Así que habiendo dicho todo esto, esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado hablando, y si os ha gustado el vídeo, dejad vuestro me gusta, suscribiros, y os recuerdo que tenemos activa la opción de miembros, y nos vemos en el próximo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.